En esta oportunidad vamos a repasar algunas cosas que tienen que ver con la interacción entre el sector privado y el sector público. Me refiero, nos enteramos de una propuesta de un comité científico para revisar algunas políticas públicas. Me refiero básicamente a una sugerencia para estandarizar, para crear una ficha única para la hora de evaluar a los alumnos que están cursando en el ciclo escolar obligatorio. Ustedes saben que el ciclo escolar obligatorio en la Argentina se ha extendido en los últimos años saludablemente. No, eso no es signo de que haya mejorado, pero por lo menos se ha extendido. Sigue teniendo tremendas dificultades y tal vez una de las dificultades tiene que ver con esto, con que se pierde la oportunidad de que el sector educativo, que además es una referencia, pero la más importante tal vez para evaluar la salud, la situación sanitaria del país, en esa franja etaria, generalmente los controles son desarticulados, en algunos lugares se controlan algunas cosas, en otros otras, y me parece que está la posibilidad de generar información estadística muy importante para el diseño de políticas públicas que estén más adecuadas a enfrentar los problemas que realmente detectemos y que tengamos. En ese sentido me parece que la propuesta que hizo el Comité de Medicina ¿lo hizo el Comité de Medicina del Deporte? Sí, lo hizo con... Buenas tardes. ¿Qué tal? Esto fue por iniciativa de algunos otros comités que, de acuerdo a lo que usted decía que estaba faltando, como el Comité de Pediatría Ambulatoria, nos sugiere, a la que en ese momento era la secretaria del comité, hacer este tipo de documento. Y bueno, comenzamos a revisar, porque tiene mucho que ver con el deporte, pero interaccionamos con otros comités y sí, y salió, surgió la propuesta. Surgió la propuesta y salió de nuestro Quien comité. habló es Elsa Galindo, que es médica pediatra, es secretaria del Comité de Medicina del Deporte Infanto Juvenil de la Sociedad Argentina Pediátrica, coordinadora además de los equipos de trabajo de estos que trabajaron en esta propuesta. Estará también Daniela Pacheco Agrelo, que también es pediatra, es especialista en medicina del deporte y es prosecretaria del comité. También trabajaste en esta propuesta, ¿no es cierto? Exacto, sí. La propuesta para ustedes y para los televidentes es, nos van a explicar por qué proponen esto y qué es lo que esperan de la respuesta pública, que todavía no la han tenido, ¿no? No. Bueno, en el próximo bloque ¿Cómo no? revisamos eso, y en el segundo bloque además les voy a preguntar de su experiencia, porque vos estás trabajando... Yo soy pediatra y trabajo en una unidad sanitaria en el partido de Marcos Paz, donde vivo hace 25 años. ¿Y vos? En instituciones educativas, en escuelas de La Plata y Ensenada. O sea, contacto con la realidad tiene. Totalmente. De la segunda parte vamos a hablar de qué vende ese contacto con la realidad. Bien, Esa es la gracias. propuesta para hoy, acompañarnos. Bueno, estaba lanzada la propuesta. Vos decías, recién me decías, esto es un proyecto, un trabajo que empezó ¿a cuándo? Hace exactamente 5 años. 5 años. Sí, ¿Y la propuesta terminaron presentándola cuándo? En mayo, el 5 de mayo del año pasado, subió a la página web de la Sociedad Argentina de Pediatría y salió todo documento que nosotros hacemos como consensos o como este tipo de documentos, se suben o se publican en una revista que tiene la Sociedad Argentina de Pediatría, que son los archivos de pediatría, una revista científica. Daniela, ¿qué los hizo trabajar sobre esto? ¿Cuál fue la preocupación central? Y justamente la preocupación fue la realidad. La realidad es que a principio de año, en los meses de marzo, abril, cuando inicia el ciclo lectivo, Sí. las escuelas, las autoridades de las escuelas solicitan a los niños y adolescentes el famoso apto médico, certificado de aptitud física para realizar práctica deportiva o para participar en las clases de educación física. Y en general las diferentes instituciones, no solo educativas, escuelas, sino también clubes o federaciones, administran fichas o historias clínicas o formularios propios que confeccionan algún miembro de la institución o algún médico que está en alguna de esas instituciones o algún directivo de la escuela, que en realidad tienen diversas cosas, diversas solicitudes que muchas veces son innecesarias. Entonces, con la idea de poder normalizar o homogeneizar estas solicitudes con un criterio amplio, pero criterioso, justamente, valga la redundancia, es que decidimos normalizar
todas estas solicitudes en un modelo de ficha, que el objetivo es que todos los niños que necesiten esta constancia de salud para la práctica deportiva puedan utilizarlo. Que sea universal para todo el país. Así es. Yo decía antes de que estemos al aire grabando, ¿no? Les decía, como padre puedo dar fe de lo caótico que es este proceso. Digo, tenés que ir al médico, el sistema de salud, por lo menos en la experiencia propia de cada uno, parece colapsado en muchos casos. Sí. Cuando solicitas un turno para un especialista o para un médico, tenés que llamar a los primeros días del mes, porque si no, no te atienden o no entras en la lista y después se cierra la carpeta. Si vos buscas determinado profesional, si no tenés que caer todas las veces en uno distinto, y parece que no hubiera... y en ese proceso muchas veces yo les decía, lo que pasa es, porque tenía chicos que además hacían actividad física, lo que pasa es que vos terminas negociando con el profesional, de paso firmame esto porque el mes que viene en el club me van a pedir tal cosa, y firmame esto porque la nena va a hacer natación y porque también y termina siendo muy caótico. Ustedes parten de eso, ¿no es cierto? ¿Lo han notado? ¿Y qué es lo que se pierde en ese proceso, digamos? Se pierden dos cosas importantísimas. Primero, no es ético, no sería ética, y lo que desterramos desde la confección de estas dos fichas, después si querés te cuento, pues son dos fichas, lo que desterramos es este certificado de favor o certificado de calle o certificado de amistad, y lo que se pierde fundamentalmente es no poder ver al chico una vez por año, que es lo que nosotros también apuntamos. Es que sobre todo los adolescentes, que son reticentes a venir a la consulta, por intermedio del deporte, sea una, se puede decir excusa o un buen momento para poder hacerles una revisación integral, completa, y ver, porque todos estos chicos encontramos cosas, encontramos déficit de vacunas, encontramos déficit a veces de lesiones, encontramos que es un buen momento para hablar de alimentación saludable, de salida y de sueño, de sustancias, de muchas cosas, de tratar de involucrar a la familia en la actividad física. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de cubrir con esta ficha. Vamos a ver algunas cosas. Ustedes nos aportaron un trabajo. Tenemos algunas placas que podemos repasar, señor director. Esto tiene que ver con lo que estás viendo, es una presentación que hicieron donde, Mar del Plata, me decían, ¿no? Esto fue, ahí se presentó el consenso. Después tuvo algunas modificaciones el consenso en ese momento. Esto lo hicimos hace 2 años en el Congreso de Mar del Plata, y se presentó. Cuando hablas de un congreso, estás hablando de la Sociedad Argentina de Pediatría. Congreso es el Congreso Argentino de Pediatría, que se da cada 3 años. Veamos, lo que piden es el diseño de un modelo de ficha, que es lo que explicaba Daniela, con una constancia para realizar la evaluación de salud del niño y adolescente que participará en actividades físicas o deportivas, y para aprovechar la posibilidad de examinarlo anualmente y poder tener un registro de la evolución y de esos datos. ¿Sí? ¿Es eso? Exacto. Sigamos, en la segunda. ¿Esto qué nos permitiría? Y aquí los objetivos secundarios. Básicamente, ellos dicen, detectar precozmente la presencia de patología cardíaca, disminuir los riesgos de padecer problemas o lesiones originadas en la práctica de actividades deportivas, y alentar a través de esta consulta la promoción de hábitos saludables. ¿Por qué ponen el acento, el primer punto, de detectar precozmente la presencia de patología cardíaca? ¿Por qué es importante? Y justamente porque es el punto más álgido, ¿no es cierto? Cuando normalmente es noticia cuando algún individuo, ya sea adulto, adolescente o niño, muere en la práctica deportiva, por la conocida muerte súbita. Y una de las cuestiones por las cuales los pediatras o los médicos en general y las instituciones educativas piden este famoso certificado es para deslindar responsabilidad, ¿sí? Y sabemos perfectamente que la detección de patologías cardíacas en etapas precoces de la vida se hace a través de la anamnesis, que es la primera parte de la consulta médica, el interrogatorio en el cual el médico pregunta acerca de los antecedentes personales y familiares. ¿Qué quiere decir exactamente anamnesis? Interrogatorio, interrogatorio médico, porque la palabra interrogatorio tiene una connotación más policíaca, si se quiere, ¿sí? En realidad el término es anamnesis, que es poder identificar o recoger los datos de antecedentes, verbalmente, los datos de antecedentes
personales del individuo, es decir, de problemas de salud que haya padecido antes de la consulta, y también antecedentes familiares, porque hay patologías familiares o problemas que si tienen familiares directos pueden indicar que ese niño pueda tener ese tipo de patología. Es lo que popularizó recientemente había una publicidad donde le decía, bueno, le están preguntando a una embarazada o algo así, y dice, ¿eso es importante? Dice la abuela, ¿eso es importante o no? Eso es importante. ¿Cómo se lleva ese interrogatorio? ¿Por qué es importante? Primero es importante porque todos esos antecedentes de los dos, tanto familiares como personales, nos va a hacer tomar conductas. Eso es fundamental. Porque el electro se pide en una determinada etapa de la vida. Decís, nos va a hacer tomar al médico. Al médico, nos hace tomar conductas de acuerdo a lo que leamos en ese recabar de antecedentes. Sí, tanto tengo que estar atento a tal cosa o tiene este antecedente familiar y tengo que estar genético. muy atento en la revisación de ese chico. Por eso no hay que firmar una ficha sin ver a un chico, lo que decíamos antes, de ver a un niño, un adolescente, no es ético. Entonces, eso a nosotros nos hace tomar conductas y pedir determinados estudios, sí o no, por sí o por no. Entonces, es muy importante que esa ficha de anamnesis, como decía Daniela, de interrogatorio, la primer parte, la que da fe los papás, la tengamos antes de ver a los niños, a los adolescentes en los consultorios. Y es la última y tenemos que ir a un corte. Sí, y particularmente en este punto, en el primer punto, que es detectar precozmente la presencia de patología cardíaca, los antecedentes familiares, por ejemplo, de muerte súbita antes de los 50 años en un familiar directo, antecedentes de síncope en el niño, por ejemplo, son indicadores de que ese niño necesita ser evaluado particularmente por si tiene por un especialista, por un cardiólogo. Tengo que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a ver el modelo de ficha que presentaron y vamos a seguir sobre estas cuestiones y luego vamos a qué observan ustedes en la práctica diaria. Muy bien. Acompáñanos.